Pacífico. Es un gusto para nosotros saludarles una vez más, como todos los sábados, y dar continuidad a estas clases que lo hacemos con mucho honor y con mucho amor a lo que sentimos los paraguayos lejos de nuestra patria. Ahora, porque tenemos seguramente algunas personas desconocidas, les va a saludar Gladys Duarte, presidenta de la ADCO. Muchísimas gracias, Silvia. Como siempre, muy emocionados por comenzar nuestra tercera clase de guaraní en que hemos estado emprendiendo cada sábado y de verdad estamos aprendiendo bastante. Así es que esperamos que sea de utilidad también para todas las personas que nos estén oyendo el día de hoy y que lo aprovechen al máximo porque tenemos a toda una eminencia en este ramo, en lo que se refiere al guaraní. Así es que bienvenidos a todos y por supuesto, adelante Silvia. Bueno, me traspapelé un poco aquí, la gente seguramente ya lo conoce, al profesor doctor David Galeano Olivera. Él es realmente, como dijo Gladys, una eminencia en todo lo que tenga que ver con guaraní, es autor de varios materiales, y también es director del Ateneo Cultura Guaraní de Asunción, docente de numerosas instituciones educativas, universitarias, y es un gusto para nosotros tenerlo aquí enseñándonos un poquito desde hace, bueno, la tercera dijo Gladys, porque es la tercera en continuidad a la primera tanda que ya hicimos anteriormente. Lo bueno es que independientemente de la gente que se conecta a través del Zoom, podemos llegar a muchísima gente después dentro de las plataformas del Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste y de la Asociación de Paraguayos ADCO. Así que para nosotros es un enorme placer contar con ustedes donde quiera que se encuentren. Tenemos un grupo, un chat para tratar de compaginar todas esas lecciones y compartir algunas que otras sugerencias o dudas. Así que quienes quieran participar de ese chat pueden escribirnos aquí en este chat del Zoom y con gusto le sumamos a ese nuevo grupito que creamos hoy. Así que bienvenido, profesor, un gusto y un placer tenerlo de nuevo en nuestro curso. Ahí se va Silvia, ahí se va Gladys, Víctor, Katy, Miguel. Hoy estamos en esta nueva clase, una especie de aventura para aprender nuestra lengua guaraní. Y efectivamente estuvimos hablando en las clases anteriores de lo que básicamente es una especie de vocabulario elemental que todos podemos conocer sin muchas complicaciones, y eso nos va a permitir a nosotros comunicarnos en guaraní, haciendo frases, haciendo oraciones así puntuales, con una estructura clásica, un sujeto, ¿verdad? El verbo y lo que decimos del sujeto, lo que se llama comúnmente un complemento. Vamos a aprender a usar un sustantivo, ¿verdad? Que puede ser el nombre de una persona, nombres de plantas, nombres de animales, de objetos, poniéndole antes un determinativo. Por ejemplo, decir caraí y ponerle antes co caraí, este señor. Yo les había aclarado que el guaraní tiene algunas ventajas muy interesantes. Por ejemplo, cuando usamos el determinativo, en guaraní tiene una sola forma, en el castellano tiene dos. Yo digo en castellano este señor y digo esta señora. En guaraní es co caraí, co cuña caraí. Varía el sustantivo, que es caraí, el señor, y cuña caraí, la señora. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a agregarle un atributo, una cualidad. Entonces vamos a poder decir ese, aquel, vamos a aprender a decir 1, 2, 3. Vamos a aprender a decir un posesivo, mi casa, mi caballo, mi gato, tu perro, su casa. Y le vamos a agregar el calificativo. Vamos a poder decir poná, guaí, piajú, tuyá. Yo puedo decir entonces co, caraí, marangatú. Este señor bueno. Le pongo un verbo, por eso vimos ya en la clase anterior cómo se conjuga en presente, en pretérito y en futuro, ¿verdad? Muy sencilla la conjugación del guaraní. Lo único que cualquiera que va a aprender tiene que recordar son los prefijos
que indican número y persona. ¿Se acuerdan que les decía are, o? Ya o ña. Ro, pe, o. Yo digo she, a, de, ja, e, o, ñan, de, ya, ore, ro, pe, pe. El que sabe eso ya prácticamente no va a tener ningún problema en la conjugación. Entonces, si yo tomo un verbo como yogua, yogua es comprar. Yo she a yogua, yo compro. De ere yogua, tú compras. Jae o yogua, él compra. Solamente esa parte del singular. Si yo quiero llevar eso al pretérito, muy fácil. Le agrego solamente curi. Y digo, she a yogua curi. De ere yogua curi. Jae o yogua curi. ¿Qué cambió? Are o. Y yogua, que es comprar, y curi, que es el tiempo, es el verbo. Perdón, el tiempo pretérito, disculpen. Si yo quiero llevar eso al futuro y quiero decir compraré, yo compraré, tú comprarás, él comprará. Entonces, lo único que hacemos es agregarle ta, que a yogata, dere yogata, o yogata. Yo compraré, tú comprarás, él comprará. Entonces, estamos haciendo eso, les di un listado por eso de los verbos más usuales. Un promedio de seguramente 80 verbos en total hasta terminar las clases, con los que cualquiera va a poder desenvolverse con una relativa facilidad. Entonces, repito, yo puedo decir, este señor bueno. Yo puedo decir, co, caraí, marangatú. Le pongo el verbo oyogua, compra. ¿Qué compra? Compra una camisa blanca. ¿Cómo se dice una o uno? Fíjense que en castellano es un, uno, una. En guaraní es PTI, para masculino y femenino. Yo compra una PTI, camisa, es camisa. En el guaraní el acento es final, camisa. Y blanco es monotín. Blanco, monotín. Entonces yo voy a decir, o, caraí, marangatú, oyogua, PTI, camisa, monotín. Ese tipo de oraciones son las que vamos a aprender a decir y son las que nos van a ayudar, relativamente hablando, a comunicarnos con cualquier persona. De hecho, hay otras construcciones más complejas que van a requerir también de un proceso de profundización del aprendizaje del guaraní. Por eso hablamos nosotros acá de un guaraní básico de comunicación. Un promedio, yo les decía, de acá en nuestro curso probablemente unas 300 palabras. Y lo ideal está entre 300, 500 palabras. Con esa cantidad de palabras uno ya tiene una herramienta muy importante para comunicarse. Las ventajas, repito, el adjetivo determinativo solamente tiene una forma para su uso. Yo digo en castellano, esta, co, es en guaraní. Esa, pe, caraí. Digo, aquella es amó caraí, amó cuña caraí. El calificativo, el adjetivo calificativo, que siempre es la cualidad que mencionamos de un sustantivo, de señor, de señora, decir lindo, linda, lindos, lindas, decir nuevo, nueva, nuevos, nuevas, eso yo les dije en guaraní, muy sencillo, muy simple, porque hay una sola forma. Entonces, si yo digo lindo, linda, y yo le dije solamente pona, y está. Si yo quiero decir nuevo, nueva, nuevos, nuevas, es cuiajú, y punto. O sea, no hay, muchas veces la gente, sin tener conocimiento así muy exacto, emite un juicio de valor y dice, pero es muy difícil hacer tereí guaraní. Y pasa que la gente no hace lo que ustedes están haciendo ahora. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo ahora? Están en una clase de guaraní, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a aprender bien el inglés solamente en la calle? No, si yo quiero conocer la estructura y el funcionamiento, pues debo ir a un curso de inglés. ¿Cómo voy a hacer con el francés? Lo mismo. Yo puedo aprender en algunas palabras así elementales, pero sería conveniente que yo tome un curso de francés y allí aprenda esto mismo que les estoy contando. Cómo se construyen, si es que hay géneros masculinos y femeninos, cómo funciona el número en singular y plural.
Y eso es lo que acá estamos haciendo con ustedes. Cómo se conjugan los verbos, cómo se pueden construir las frases o las oraciones. Y repito, teniendo esa base de estudiar, de conocer parte de la estructura del guaraní, todo se vuelve más fácil. Todo se vuelve más fácil. Acá quiero compartir la pantalla y volver a mirar un poquitito parte de lo que ya estuvimos estudiando con ustedes. Les decía yo, en cada clase solamente les voy a recordar, si ustedes quieren repetir conmigo o si quieren escuchar, como ustedes quieran. El Ashegetí, Ashegetí, Ashegetí. Es el alfabeto o abecedario. Y yo les decía la vez pasada, en este Ashegetí hay 33 letras. 33, que representan a 33 sonidos que tiene el guaraní. Ni una letra más, ni una letra menos. Exactamente 33, porque hay 33 sonidos diferentes que un guaraní hablante produce al hablar la lengua. Les ponía yo un ejemplo, una comparación con el castellano y les decía, el que habla castellano produce 24 fonemas, 9 sonidos menos que el guaraní hablante. El guaraní hablante tiene un aparato fonador que tiene una mayor capacidad de producción de sonidos. 9 fonemas o sonidos más es capaz de producir el guaraní hablante, porque esa es la característica del guaraní. En cambio, repito, el castellano hablante o el hispano hablante produce 24 sonidos diferentes, 5 vocales y 19 consonantes. En el caso del guaraní, 33 fonemas o letras, las letras que representan a esos fonemas, 12 son vocales y 21 consonantes. 21 consonantes y 12 vocales. De las 12 vocales, 6 son orales y 6 son nasales. Y les había ya en las clases anteriores mencionado por qué es importante hablar de la vocal oral y la vocal nasal. ¿Por qué? Porque hay veces al ponerle esa vocal nasal a una palabra, cambia el significado. Quiere decir otra cosa. Yo les di el ejemplo de palabras que llevan la A oral. O sea, por ejemplo, era el caso de pritá. Pritá, que es talón. Pritá también quiere decir quedarse, detenerse. Y yo puedo conjugar eso. Apritá, repritá, opritá. Yo me quedo, tú te quedas, él se queda. Me quedo quieto en un lugar, me detengo. Y si yo pronuncio la A nasal en lugar de la A oral, que sirve para decir puitá, de quedarse, y puitá de talón, si yo digo puitá, entonces estoy dando a entender el color rojo. Rojo es puitá, puitá. Yo no puedo, no digo ao, ao puitá, ao puitá, no, ao puitá, puitá. Bueno. Por eso es que tenemos 12 vocales, 6 orales y 6 nasales. El mismo ejemplo usé con la E y la E. Están acá que ustedes están viendo, ahora estoy poniéndoles más, en un color más oscuro, que yo les decía, o que, se, a que, de que, o que conjugado, es el verbo dormir. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Se, a que, de que, o que. Pero allí en esa tercera forma, cuando yo digo jae o que, es duerme, él duerme, o que. Y se diferencia de una palabra que se escribe casi igual, pero que lleva la nasalidad en la y es o que, que es la puerta. Si yo le digo a alguien embotripe o que, le estoy pidiendo que cierre la puerta. Y si yo digo jae o que, estoy diciendo él duerme. La diferencia solamente está en la E oral y en la E nasal. Fui mencionándoles otro caso, por ejemplo, con la U y la U. Y les dije puitú, así en forma oral. Esa palabra oral significa aliento o hálito. Puitú. Y les dije que cuando a veces se acaba el aliento, el aire, la gente dice ipuitupá. Y pitupá, pa viene de opa. Se le acabó el aire, se le acabó el aliento. Básicamente la persona se desmaya en esas condiciones. Y pitupá, o dice la gente.
Se le acabó el aire y se cayó. O A. Y en el caso de Pitún es oscuro u oscuridad. Yo puedo decir, y el ejemplo que usé justamente era Iñi Pituma. Ya oscureció. Ya oscurece, ¿verdad? Y también les mencioné el caso de la I oral y de la I nasal. La I oral es para, por ejemplo, decir Isiri, que es el nombre del arroyo, el curso de agua, arroyo. Isiri. Y la I, esta que ven acá, la nasal, que voy a marcarles acá para enfatizar. La I tiene también, repito, el timbre nasal, pero sirve en guaraní para formular la negación. Y yo les daba el ejemplo. Si yo digo se acaru, yo como. Si yo digo se acaru, es yo no como, ¿verdad? Se aguata, yo camino. Se aguata, yo no camino. ¿Verdad? No camino o estoy sin caminar. Se aguapi, yo me siento. Se aguapi, yo no me siento. Bueno, entonces, esto es para recordar por qué tenemos 6 vocales orales, repito, son las que están en color rojo, y las 6 vocales nasales. Están en pareja acá, y así aparecen en el ACGT. Voy a leer y voy a recordarles en este orden. A, C, E, G, G, G. Esa G nasal, yo les dije, usamos en algunas palabras que son muy comunes. El caso de guana, que es para, significa para, y se usa con sustantivos. Se sipe guana, sí es un sustantivo, madre. Se sipe guana, para mi madre. Serupe guana, Serú es mi padre. Serupe guana es para mi padre. Será ipe guana, será y es mi hijo. Será ipe guana es para mi hijo. Entonces, en ese caso, la G es la G nasal, porque no es correcto decir se sipe guará, guará, así como guaraní, guaraní. Esto es muana, se sipe muana. Por ejemplo, una palabra que usamos muchísimo es llegar. Y cuando yo digo anuaje, erenuaje, onuaje, la G que escuchan ustedes es la G nasal. Entonces, para eso sirve. G, la H como en el inglés, G, I. La J como en el inglés, Y. ¿Qué? Acá les hice una aclaración y les dije en guaraní no hay C, en guaraní no hay Q. Todo lo que suena a K, K, Ki, Ko, Ku, K, en este caso, la única letra que tenemos para representar esos sonidos es la K. No olviden que también les mencioné que, salvo el pusó, todas las consonantes que son las que están en color negro se pronuncian agregándole la E. Por eso estoy diciendo que, ge, ye, que. Y ahora viene le. En castellano es la L. En guaraní es le. Ese es el nombre de la letra acá. En castellano es M. En guaraní me. En castellano sería para algunos MB o MB larga. En guaraní esto es B. Ese es el nombre de esta letra, B. En castellano es N. Guaraní es ne, ¿verdad? En el castellano sería ND. En guaraní el nombre de la letra es D. Inclusive enfatizando así, D. Es un ejercicio para que ustedes entiendan cómo se pronuncia. No es NG el nombre, es NG. Y acá la misma cosa no es NT, es T. Y hay palabras que llevan esta consonante. En guaraní es una sola consonante. Se le dice digrama, pero es una sola letra que representa a un solo fonema. Lo que en castellano es N y T, en guaraní es un solo signo, una sola letra. En castellano es ñ y en guaraní ñe. El caso de la O y la O. P, igual que el castellano.
En castellano es ere, en guaraní ere, ere. En castellano es R, en guaraní es re, re. En castellano es S, en guaraní es se. Y acá la otra aclaración, así como para ka, ke, ki, ko, ku, ki, solamente existe la que o la K del castellano. Para sa, se, si, so, su, si, solamente existe la S. En guaraní no hay C. En castellano escribimos cine, por ejemplo, con C. Y decimos sapo con S, que es la que va a quedar. Pero decimos zapato y escribimos con Z. En guaraní todo en adelante solamente con la S, que en guaraní se llama C. Yo quiero decir sí, S y la Y, la I. Quiero decir zapatú con S, zapatú, así como se escucha, pero con S. La siguiente letra, T, así como en castellano. Luego vienen la U oral y la U nasal. U, U. También allí les decía de una manera así didáctica, nada más, que aquellos que quieran marcar la diferencia pueden normalmente pronunciar la U y luego se tapan la nariz y dicen U. Es un ejercicio para que ustedes solamente distingan que son dos fonemas, son dos sonidos diferentes, uno oral y el otro nasal. Acá tenemos la D para va, ve, vi, vo, bu, vi. Solamente tenemos la B corta. En guaraní no hay B larga. No existe palabra que se escriba con B larga. Y no confundan con la MB, que es B. Esto es para decir bam, bem, bim, bo, bu, bi. Por ejemplo, cuando uno quiere decir el baracaya, baracaya. Yo quiero decir leche en guaraní es cambí, cambí. Y justamente estoy silabeando, digo ca y luego mbi. ¿Por qué? Porque la mb es una sola letra. Si yo pronuncio como en castellano, se separaría así, cam hasta la m y bi. Y no es cambí, sino es cambí, cambí la palabra, ¿verdad? Entonces eso es para ba, ben, bi. Y esta b que está acá es para va, ve, vi, vo, bu. Por ejemplo, yo quiero escribir en castellano bolsa con B larga. En guaraní es bolsa, bolsa. Y es con B corta. Yo quiero decir o bebé, vuela. Él vuela. O B, B. Las dos B son B, la que están viendo acá, la B minúscula. La B corta, perdón, disculpa. Y luego tenemos la U y la I, que ya les pronuncié, es U, Y otra vez pueden hacer el ejercicio, pronuncian en forma oral U y se tapan la nariz. Bueno. Y la última letra, esta es una letra, equivale a un sonido. Y la función que tiene es de separar la voz en una palabra, una misma palabra. Que hay veces tiene un corte, una pausa en la voz. Y yo les daba el ejemplo de palabras como K-A. K-A, no es K, no es K-A como dicen algunos. K-A, no es K-A. Donde ustedes encuentran este pusó, que viene de pu, sonido, y so o so, soltarse, se suelta el sonido, se corta el sonido. Entonces, donde ustedes encuentren este signo, esta letra, ustedes separen la voz. Cuando ustedes leen esto, tienen que momentáneamente, brevemente, cortar la voz. Y solamente se usa en medio de cualquiera de las 12 vocales. Solamente entre las vocales. Nunca entre una consonante y una vocal. Y mucho menos nunca en medio de dos consonantes. Solamente en medio de dos vocales. Esto es un poco, repito, un repaso de lo anterior. Los saludos que ya dijimos, los de uso general, ba eishapa, ba etecopa, maiteipa, ba eishapa, ba etecopa, maiteipa. Se pueden usar en cualquier momento del día. Luego tenemos las expresiones de cortesía específicas. A la mañana temprano,
el con, el amanecer. Co, fíjense que allí está el puso. Si yo no pronuncio, no separo la voz, probablemente voy a decir coe, y no es coe, es coe. Va ella pa ne coe, va ella pa ne coe, coe. El siguiente momento ya es la mañana, que es pijarebe. Pijarebe. Siempre cuando ustedes no ven un acento pintado, quiere decir que el acento está acá, en la última vocal. ¿Por qué no pintamos los acentos finales en guaraní? Porque son las palabras más numerosas. Y al final llenaríamos de acentos nuestros escritos. Eso mismo ocurre en el castellano, donde predominan las palabras llanas. En el guaraní predominan las palabras agudas. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos la voz, pero no pintamos el acento. Acá dice pijarebe, asayé. Asayé es la siesta, ka'aru. Fíjense que dije ka'a, ka'aru. Pijaré. Y lo básico es decir, esa banda con ¿cómo amaneciste? Acá les aclaré que con es una palabra nasal, por eso decimos ne. Usamos ne. Y cuando la palabra es oral, como en Pijarebe, decimos de. Esa banda de Pijarebe. Sería buen día. ¿Cómo está la mañana? El siguiente es esa banda de asayé. Esa banda de asayé. Sería como decir buenas siestas, que no se dice, ¿verdad? O cómo está la siesta. Esa banda de Kaaru. Buenas tardes o buenas tardes. ¿Cómo está la tarde? La traducción literal. Esa banda de Pijaré. Buenas noches. ¿Cómo está a la noche? ¿Cómo está la noche? ¿Verdad? También vimos el otro día, simplemente por un comentario que habíamos hecho, el caso de cómo se dice bienvenido. Tenguajé ponaité. Es una sola palabra. Tenguajé ponaité. Acá, dentro de un momento, voy a pintar el acento en la G y el acento en la E. Y un acento nasal más en poná. Poná que es bien. Inguajé que es llegar, que llegues bien, es la traducción de esto. Vimos también algunas expresiones que sirven para reconocer a alguien. Preguntarle a alguien por su nombre. Esa banderera. ¿Cuál es tu nombre? Esa banderera. ¿Cuál es tu nombre? Y la persona a la cual se pregunta puede responder Cerera David, o Cerera Víctor, o Cerera Miguel, o Cerera Silvia, Cerera Gladys. Esas son una construcción muy sencilla. Al decir Cerera, mi nombre es. El apellido se dice en guaraní, esa banderera yoapui. Esa banderera yoapui. ¿Cuál es tu apellido? Cerera yoapui, Galeano. Cerera yoapui, Galeano. O Cerera yoapui, Jiménez. Cerera yoapui, Martínez. Y allí está. Esa sería la fórmula para preguntar por el nombre y también por el apellido. Mouapandé, ¿de dónde eres? Y la respuesta puede ser, como decíamos el otro día, cada uno, se Capiatagua. Yo soy de Capiatá. Y la fórmula acá es el decir se ya yo. Y soy de Capiatá, esta terminación gua siempre va a aparecer. Por ejemplo, se Encarnación gua, se Paraguarí gua, se San Pedro gua. Pero siempre gua significa de. Y eso yo les había explicado que en guaraní hay posposiciones y en castellano hay preposiciones. En castellano yo digo, soy de Paraguarí. Y la construcción guaraní sería como decir, soy Paraguarí de. Soy Paraguarí de. Pero cuando hablamos castellano, obviamente todos sabemos que en castellano tenemos que decir, soy de Paraguarí. Que es incorrecto decir, soy Paraguarí de. Pero en guaraní, la cosa funciona así. En guaraní decimos, soy Paraguarí de, sé Paraguariguá, sé Encarnación Guá, sé Ciudad del Este Guá. Vimos, por ejemplo, salté algunos, hoy también voy a dejar esta parte para la siguiente, porque quiero terminar el capítulo de los verbos hoy y mostrarles ya una construcción, que es lo que les prometí.
Baishaba Geranderu. ¿Cómo se llama tu padre? Ru es padre. De Ru, tu papá, tu padre. Si yo Sheru, mi padre, mi papá. De Ru, tu padre. Acá la pregunta es, ¿cómo se llama tu padre? Y acá la persona responde, Seru Gera, mi padre se llama. El nombre de mi padre es Seru Gera Abdón. Entonces yo doy el nombre de mi padre. Allí no hay nada que agregar, solamente usar esta fórmula. Seru Gera Abdón, Seru Gera Miguel, Seru Gera José, Seru Gera Juan. Bueno, después la pregunta del nombre de la madre es esa bajerán de sí. La palabra sí es madre. De sí es tu madre. Si yo quiero decir mi madre, digo se sí. Se sí. Se sí. Y en este caso, la pregunta es ¿cómo se llama tu madre? Por eso es esa bajera de sí. De sí. Y la respuesta se sí era Delia, se sí era María, se sí era Rosa. ¿Se dan cuenta? Bueno, fuimos un poco más, estamos recordando parte de lo anterior y acá fue donde entramos la clase anterior y veíamos algunas cuestiones fundamentales. El caso de los pronombres, los mismos que tenemos en castellano, solamente con una pequeña diferencia en el guaraní, que en guaraní tenemos dos pronombres que equivalen a nosotros. Hay un nosotros incluyente y hay un nosotros excluyente. Y los pronombres son, en el singular son estos tres. Se, yo. De, tú. Jae, él. Bueno. Y fíjense que jae es para él y ella. En guaraní hicimos jae. Otra vez una cuestión simplificada. No hay acá ninguna complicación. La complicación está en el castellano, donde yo tengo que saber usar él y tengo que saber usar ella. Y eso requiere de un aprendizaje, ¿verdad? En el plural tenemos estos pronombres, dos primeras personas, dos nosotros, ñandé y oré. Vosotros es pe, sería para nosotros también ustedes, vosotros, ustedes. Y jaecuera, ellos, jaecuera, ellos. Había yo aclarado también, como la semana pasada no tuvimos la clase, es que estoy haciendo esto para rememorar, para refrescarles la memoria, la diferencia entre ñandé y oré. Yo les ponía un ejemplo muy simple. Estamos 10 personas en una misma sala. En una sala de 5 metros por 5 metros estamos 10 personas acá. Vamos a suponer que somos lo que en este momento estamos en la sala de Zoom de este curso de guaraní. Y cuando hacemos una acción, yo hablo en nombre de de las 10 personas, y las 10 personas ejecutamos la misma acción, entonces allí yo uso ñandé, porque yo que hablo en nombre de todos los incluyo a todos, porque todos ejecutamos la misma acción. Y yo les decía la vez pasada, suponiendo que todos estamos parados, y yo les pido a todos que nos sentemos, allí una vez sentados yo digo ñandé yaguapuí. ¿Por qué digo ñandé yaguapuí? Porque los 10, incluido yo que hablo en nombre de los 10, estamos sentados. Ñandé yaguapuí. O si en una de esas se nos ocurre caminar en círculo acá en la sala, entonces yo digo ñandé yaguatá y los 10 caminamos. Los 10, todos. Ahora, ¿qué pasaría si una parte de los 10, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 9, ¿verdad? Una parte del grupo hace una acción y la otra hace otra acción. En ese caso es cuando se excluye, se deja de lado aquel grupo que no hace lo mismo que nosotros. Yo siempre voy a estar hablando en nombre de lo que hacemos la acción. Y yo puedo decir acá, los 5 que estamos de este lado, yo les pido a los 5 que nos sentemos. Y los otros 5 que están en la misma pieza, están allí parados. Entonces yo, hablando en nombre de los 5 de acá, digo, orero guapi. Oré, ro guapi. Nosotros estamos sentados. Y puedo apuntar inclusive a ellos y decir, peñembo. A peñembo. Y ustedes están parados, están de pie. Si yo le digo acá a 4,
de los 10 le digo, y en este momento estamos comiendo algo, yo le digo, hablando en nombre de ellos, digo, ñandé, perdón, orero carú. Y les muestro y peguatá. Orero carú, peguatá. Nosotros comemos y ustedes caminan. Pero fíjense que digo, nosotros comemos. Ore, coape. Peguatá. Y ustedes caminan. Estamos los 10 en la misma sala, pero una parte ejecuta una acción y los otros quedan excluidos. Por eso decimos nosotros incluyentes, perdón, y el nosotros excluyentes. El incluyente es ñandé y el excluyente es oré. Les hablé y les estuve recordando hace rato de lo fundamental de lo que se llaman las partículas o prefijos de número y persona, que son los que están acá en color rojo. A cada pronombre le corresponde un prefijo. Se, a, de, re, jae, o, ñande, ya o ñande, ña. Ya es cuando el verbo es oral y ña es cuando el verbo es nasal. Y les mostré el otro día y les voy a explicar ahora la diferencia entre un verbo oral y un verbo nasal. Que no es nada complicado. Para el hablante, de hecho, no existe ese problema. Es tan arraigado el uso de la lengua en mucha gente que habla perfectamente el guaraní sin haber estudiado. Le sale fácilmente ñandé yaguatá y ñandé ñañe. ¿Por qué? Porque es parte de ese ambiente donde uno nace y escucha el guaraní y donde uno tiene la capacidad de usar continuamente. Entonces, es una cuestión ya de hábito. ¿Con quiénes probablemente va a haber ese problema de pensar primero es un verbo oral o un verbo nasal? Con aquellos que no están acostumbrados a hablar guaraní. Pero esto es rápido, ¿eh? No es una cuestión que va a durar toda la vida y que va a causarles un trauma ni nada por el estilo. Como aprendemos inglés, francés, chino, alemán, como aprendemos cualquier lengua, eso mismo tenemos con el guaraní. Ore, ro, pe, pe, y fíjense que acá dije pe, no es pe, no es pe, sino pe, pe, y la última es nasal, pe, 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 jaecuera, o, y vuelvo a repetir acá, jaecuera, jaecuera, o. Bueno, y después vimos un ejemplo de verbo conjugado en el presente, que aguatá, dereguatá, jaeguatá, ñandé, yaguatá. Fíjense que guatá es oral y les voy a explicar en un momento por qué. Orero guatá, pepe guatá, jaecuera guatá. Un verbo en pretérito, que aguatá curí, dereguatá curí, jaeguatá curí, ñandé, yaguatá curí, orero guatá curí, pepe guatá curí, jaecuera o guatá curí. Curí es el indicador del pretérito, es uno de los 6 pretéritos que tiene el guaraní. Hay 6 pretéritos y ese es el más usado, el más común. De todas maneras, nosotros vamos a ver las otras terminaciones que no son nada complicadas, ¿verdad? Entonces, fíjense que guatacuri no cambia. Está acá, está en de guatacuri, igualito a e o guatacuri, no cambió. Ñandé ya guatacuri, no cambió. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que cambió? A, re, o, ya, ro, pe, o. Es lo único que cambia. Por eso vuelvo a repetirles. Hay que memorizar, hay que aprender de memoria esa pareja. G, A, D, re, a, e, o. Ñandé, ya. O, ñandé, ña. Ore, ro, pe, pe, jaecuera, o. En el futuro dijimos que la terminación está. Y eso no va a cambiar. Guatata, acá, aguatata. G, aguatata. D, re, guatata. A, e, o, guatata. ¿Se dan cuenta? ¿Qué cambió acá? A, re, o, ya, ro, pe, o. Allí está el secreto. Y después no hay ningún problema, Acá les cité el otro día la lista de los verbos más usados. Verbos que con estos verbos nosotros podemos hacer lo que hacemos en un día, les dije. El caso de pag, que es despertarse, pag. Yo puedo decir sea pag, dele pag, jaeo pag. En el pretérito, yo me levanté, yo me desperté, tú te despertaste,
Él se despertó sería she apai kuri, dere pai kuri, haeo pai kuri. En el futuro, yo me despertaré, tú te despertarás, él se despertará, she apaita, dere paita, haeo paita. ¿Se dan cuenta? Lo que están en color rojo acá son los verbos nasales. Y eso lo único que va a incidir es en ñandé. Ñandé ñapuá, voy a decir acá. Ñandé ñapuá. El conjugo va a ser así. She apuá, dere puá, ae opuá. Ñandé ñapuá. Orero puá, pepe puá, aecuera opuá. Si yo quiero llevar al pretérito, voy a agregarle curí. She apuá curí, dere puá curí, ae opuá curí. Quiero llevar al futuro. She apuáta, dere puáta, ae opuáta. Yoahei es lavarse la cara o lavar la cara. Se a yoahei, dere yoahei, a eo yoahei. Hacer fuego, yatapui. Se a yatapui, dere yatapui, a eo yatapui. Tomar el desayuno, desayunar. Se arambosá, dere rambosá, a eo rambosá. Se es salir. Se. No es se. Es se. Si no le pongo la nasalidad, va a decir señor. Y si es que voy a decir eso con la nasalidad, voy a decir señor. Salir. Es nasal. Entonces en ñandé vamos a decir ñandé ñacé. Acá también les aclaré algo importante. Si por algún motivo alguien no se da cuenta y dice ñandé yacé, igual se le va a entender. Solamente que va a hacer ruido, les dije, en el oído de esa persona que está acostumbrada a hablar guaraní. Acá también va a po. Que va a po, deren va a po, hay un va a po, trabajar. Este es un verbo muy usado. Ñandé, ñamba a po. Capaz que alguien diga ñandé, yamba a po. Ñandé, yamba a po. ¿Y qué pasa? Y nada, igual se entiende. Nosotros trabajamos. Pero, repito, causa un ruidito, una molestia. Es como que no estoy pronunciando bien. Es como que en castellano, en vez de decir también, yo digo taen. Yo taen. Es parecido a eso. Esa sensación. Yo entiendo que me está diciendo yo también, pero no me dijo también, me dijo yo taen. Y parecido a eso es cuando nosotros en vez de ya, en vez de ña, usamos ya. Ñandé yamba apo. La forma correcta es ñandé ñamba apo. Ñamba apo. Muajé, que es llegar. Yahoo, bañarse. Guapí, sentarse. Caru, comer. Guatá, caminar. Ñeno, acostarse, que dormir. Concretamente, yo el otro día le dije, póngale el prefijo de primera persona y van a conjugar. She apag, apuá, yoahei, ayatapí, arambosá, hacé, ambaapo, muajé, ayahu, aguapí, acarú, aguatá, ñeno, ¿qué? Soy yo. Ahora, si quiero decir tú, tú o vos, acá en Paraguay usamos más vos que tú, ¿verdad? Pero si yo le digo, tú, Víctor, tú, de repag, repun a, re yo ajei, re yatapui, re rambosá. Si yo quiero referirme a él y ese él es Miguel, allá está él. Le voy a decir o pag, o pun a, o yo ajei, o yatapui, o rambosá. ¿Verdad? Esa es simplemente para que ustedes sepan cómo se puede usar. Quiero poner en pretérito. Le digo a e o pai curí, de el pai curí. Quiero llevar al futuro a e o paita, a e o puata, agregándole y allí ya está el verbo en futuro. Otros verbos que vimos, yoguá, que es comprar, un verbo que usamos muchísimo. Todo el día usamos este verbo. Traer, es huerú, agüerú, rehuerú o huerú. Llevar, huerajá, sea huerajá, dere huerajá, huerajá. Huereco, tener, sea huereco, dere huereco, a huereco. Bueno, sea bueno. También yo les dije la vez pasada que en algunos casos la gente directamente elimina esta we y queda solamente eru. Se aru, dere eru, a euru. Se arajá, dere rajá, a euraja. Se areco,
dere reko ha oreko. Se anoje, dere noje ha eonoje. Es lo mismo. Es lo mismo decir se hago enoje, dere enoje ha eonoje. Es una forma abreviada nada más. Que nosotros tenemos la costumbre de pronunciar así. El caso de moingue, que es meter. Todo lo que está en rojo es nasal. Yo voy a decir ñande, ña moingue. Este es otro verbo muy usado. Ña damos. She ame, yo doy. Dere tú das. Monbeu, nazar. Monbeu tande, te contaré algo. Monbeu tande, she, monbeu debe. Yo te contaré a ti. A ti se dicen debe. Y está en una parte de nuestro vocabulario para más adelante. Por andú es preguntar, bojo vai, responder. Por ejemplo, yo quiero decirle a ustedes, yo voy a responder o yo responderé la pregunta. Se ambojo vaita, por andú. Se ambojo vaita, por andú. Yo responderé la pregunta. Se ambojo vaita, por andú. Ñe es hablar. Ñande ña ñe. Hendú es escuchar. Ñande ña hendú. Jai es escribir. Ñande ya jai. Ya jai. Moñe, ñande ña moñe. Leer. Purajei. Ñande ya purajei. Cantar. Nosotros cantamos. Jesha, ver. Ñande ya jesha. Nosotros vemos. Genoi, llamar. Ñande ña genoi. Nosotros llamamos. Puka, reír. Ñande ya puka. Nosotros nos reímos. PA, abrir. Ñande ya y PA. Nosotros abrimos. Boti, cerrar. Ñande ñan boti. Nosotros cerramos. Yapó, ñande ya yapó. Nosotros hacemos. Boe, enseñar. Ñande ñan boe. Nosotros enseñamos. Purú, usar. Ñande ya y purú. Nosotros usamos. Pitu, descansar. Ñande ya pitu. Nosotros descansamos. Cuá, saber. Ñande ya y cuá. Nosotros sabemos. Vuelvo a repetir, esta es una lista muy importante de verbos que si memorizamos, si aprendemos este listado y practicamos, vamos a saber conjugar y vamos a poder expresar nuestras ideas con mucha facilidad. No es complicado. Ya les mostré cuál es la fórmula, cómo se conjuga, cómo se pone en pretérito, cómo se pone en futuro, cuándo están presentes. Bueno, quiero hoy agregarles algo más a esto que estuvimos viendo con ustedes, ¿verdad? Si me dan un segundito, voy a acá, si es que hay alguna consulta sobre esto, que ustedes me digan si es que hay alguna duda, algún comentario. Es un repaso, vuelvo a repetir porque no estuvimos la semana anterior. Y como hay gente nueva en la clase, es un poco también para acercarles estos conocimientos sobre lo que estuvimos desarrollando. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Oí pape por anduceba, miesacá es aclarar. Así es que me pongo a disposición de ustedes. También quiero comentarles que en el chat está el curso anterior, o sea, la clase anterior, condensada allí, así que le dan clic y pueden guardar, ya sea en su teléfono o en la computadora, o si nos facilitan un correo electrónico a fin de enviárselos. También tenemos, para la gente que se conectó recientemente, tenemos un grupo, un chat para el cual pueden formar parte y allí se les envían las lecciones o algunas dudas y pueden participar directamente desde ese link que tienen ahí en el chat. Y después, para terminar, bueno, seguramente que Víctor va a tener alguna consulta. A mí me encantaría que nos haga un temita para alegrarnos un poco la vida. Y las personas que no saben, Víctor Xi es un chino recién llegado acá a Los Ángeles y él habla guaraní y está aprendiendo a cantar, a hablar, a escribir. Hace a ti no shui porque senda y cuai weteri. Por a veces hewi.
Entonces, sería muy lindo que cerremos con él. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, el profesor está abierto. Tengo una pregunta. Sí. Si yo quiero aprender una otra canción en guaraní, ¿qué me recomiendas? Hay canciones muy populares en Paraguay. Una es, por ejemplo, Neponá che Paraguay. Neponá. Neponá es qué lindo eres mi Paraguay. Neponá che Paraguay. Otra canción así romántica, por ejemplo, muy linda, es Nerendape Ayú. Es una serenata. Es el enamorado que llega junto a la amada y le canta. Nerendape Ayú. De uno de los escritores más grandes del Paraguay, que se llama Manuel Ortiz Guerrero. La música es del creador de la guarania, de José Asunción Flores, y la letra es de Manuel Ortiz Guerrero. Entonces, Víctor, podés poner Nerendape Ayú. Y el autor es Manuel Ortiz Guerrero en la letra y José Asunción Flores en la música. Otra canción muy linda es Mon Biri Vive. Mon Biri Vive. Desde lejos. ¿Verdad? Mo es, o sea, Mon Biri ¿dónde? es M-O-M-B-U-R-U. Mon Biri Vive. G-U-I-V. Mon Biri Vive. Son algunas canciones así muy escuchadas, muy lindas canciones que tienen letras en guaraní. Muchas gracias. Voy a buscar las dos ahora. Muy bien. Entonces se escribiría Monbere. Una sola palabra. Acá les voy a escribir. Un segundito voy a poner en la pantalla y les voy a mostrar la forma de escribir, ¿sí? Un segundito. Acá vamos a compartir. Sí, por favor, porque tenemos que escribir bien, con propiedad. Esa es la idea, ¿sí? Exactamente. A ver, ustedes me dicen al momento que vean la... Ya estamos viendo. Ya, muy bien. Entonces voy un poco atrás para a la vez también mostrarles la estructura de la que les hablé hace rato acá. Que es lo que nosotros estamos aprendiendo y ya estamos en alguna medida mostrándoles a ustedes el proceso. Un determinativo, ¿verdad? Que en este caso puede ser co, esta, p, esa, amo, aquel, aquella. Un sustantivo, que es lo que está acá, caraí, señor, cuñacaraí, señora, cariaí, joven. Un calificativo, una cualidad, marangatú, bueno, Ibate, alto, arandú, inteligente, poná, lindo. Lindo, linda, lindos, lindas. No se olviden que equivale a los 4. El verbo yoguá o yoguá, estos están presentes. Si yo quiero poner en pretérito, le agrego curí o yoguá curí. Si quiero poner en futuro, voy a decir oyoguata. Y otra vez acá tenemos una estructura parecida a la que está al principio, ¿verdad? Hay un sustantivo que es AO, acá, y hay un determinativo antes, para indicar una ropa, 2 ropas, 3 ropas. Yo en este caso puse PTI, una ropa. Un calificativo otra vez que es Piajú, Piajú que es un calificativo. Co, Caraí, Marangatú, Oyoguá, PTI, Ao Piajú. Este señor bueno compra una ropa nueva. Sería una traducción así lineal. Bueno, acá les escribo la palabra Monbiri Vive. Monbiri, allí, Vive. Este es el nombre de la canción. La otra que le mencioné es Nerendape Ayú. Nerenda. Un segundito, mi acento acá. Nerendape. Ese, profe, una consulta. ¿Sí? Ese Monburu Vive no es de Mauricio Ocampo. Mauricio Caruso Campos. Sí. ¿Sí? Y Nerendape Ayú es la que dije que es de Ortiz Guerrero. También le mencioné a Nepona, así se escribe. Nepona. Acá mi nasalidad nomás es un pequeño problemita. Voy a poner mientras tanto. Hay un segundo. Acá.
Hay allí. músicas también muy lindas, pero que no son en guaraní, tipo, que son famositas acá. Recuerdo Dupacaraí, después Exacto. Mercedita. También, muy O sea, bien, son músicas lindas. muy lindas canciones. Y sobre todo le planteamos a Víctor esto porque a él le interesa mucho el tema del Guaraní. guaraní, ¿verdad? Nada más que por Sí. eso. Y entonces, acá vieron ustedes el caso de Neponá. Neponá Paraguay, tiene que decir acá. Un segundito. Oh, Saludar. Nepona significa tú eres Sí, bonita, ¿verdad? eres bonito Paraguay, sería la traducción. Ah, Se refiere al Paraguay. Paraguay eres bonito. Paraguay eres lindo, Paraguay. A eso se refiere, ¿sí? Hay otra música que no me acuerdo el nombre, algo de Che Reina, algo así decía, no me acuerdo. Sea la Sí. reina, muy bien, sea la reina. Acabé de Che la volver Reina, atrás. ese, Sea la reina, ese. sí. O sea, es buenísimo, Una ¿no? canción muy linda que es de Emiliano R. Fernández, ¿verdad? A Ujú. ver, a ver un poquitito qué me pasó acá. Voy a ir a mi texto original porque se me trabó acá. Bueno, quiero mostrarles un segundito, si me permiten. Voy a volver a intentar acá. Un segundito, estamos ordenando un poco esto porque por más que uno se meta con el tema de la tecnología, hay veces tenemos siempre algún inconveniente. Acá está. Errores técnicos. Sí, errores técnicos que nos pasan sin querer, queriendo, como dice el famoso Chavo del 8, ¿verdad? Bueno, acá un segundito, vuelvo otra vez Sin a querer queriendo. mostrarles. Sí, ya muy conocido el Chavo, ¿eh? Está prácticamente en el recuerdo de toda la gente. Bueno, un segundito, acá está. Yo tengo acá unas cuantas músicas con acordes, Víctor. Te voy a pasar fotos después si por ahí te sirve. Excelente, pero qué lindo, Víctor. Acá hay mucha gente que te va a ayudar a elegir las Che canciones que Paraje más Cue te también está, de paraje. de Emiliano Pues R. Fernández. perfecto, perfecto. Un ratito. Estoy acá creo que estoy. Ya, casi un segundito. Ténganme un poco de paciencia que estoy entrando acá y ya les muestro. Sí. Vamos a poner la vista, vamos a reducir esto. Casi ya. Bueno, acá les voy a poder mostrar por fin. Esto es lo que quería acá. Ahora, acá está. Bueno. Creo que si ustedes me avisan, si ya ven, en todo caso, voy a terminar de escribir esas palabras que les puse acá. Sí, ya Acá. estamos bien. Sí, Bueno, se ve. allí sería Nepona, C, ah, Paraguay. Paraguay. Esta es la forma correcta de escribir. Son los nombres de estas tres canciones más la que en este caso le estuviste mencionando a Víctor, serían tres muchas canciones. gracias. Yo Bueno, tomé una foto de las bueno, canciones. Che la excelente. Reina, y ya la De la Reina reina puse. también, vamos a Sí, escribirla acá. ya sé eso. Bueno, Ese bueno, muy bien. es de mi lista en Excelente, YouTube. muy bien. Ahora quiero mostrarles, solamente allí terminando un poco esta parte de hoy, quiero mostrarles cómo pueden ustedes reconocer la nasalidad. Para eso hay una regla que uno aprende fácilmente, ¿verdad? En guaraní nosotros tenemos vocales, perdón, vocales nasales y tenemos consonantes nasales. Consonantes nasales. Acá tenemos en total 14, tenemos 6 vocales nasales, 6, y tenemos 8 consonantes nasales. Donde ustedes encuentran una de esas consonantes,
la palabra automáticamente por una vocal o una consonante, la palabra es nasal. Esa es la regla, ¿verdad? La palabra es oral o es nasal por una sola letra. Si hay una vocal, yo pona, es nasal. ¿Por qué? Porque tiene la letra nasal en la A. La A es la vocal nasal. Entonces, si yo tomo todo este aseguetí, ¿verdad? Simplemente para poder mostrarles, yo copio esto y les voy a mostrar acá. Lo va a hacer en todo caso el listado, ¿verdad? Entonces, vamos a poner acá y le vamos a hacer un proceso de descarte, de eliminación acá. ¿Eh? Ahí sería esta. Y acá vamos a poner esta otra. Un segundito. Vamos a ver. Bueno. Acá las vocales nasales son solamente 6. Solamente en este caso las que tienen... voy a eliminar esta. Ahí. Acá vamos a eliminar estas y vamos a dejar acá la pareja. Acá vamos a eliminar estas que están acá hasta la O. Un segundito, allí estamos para simplemente completar el listado, ¿verdad? Estas son las vocales orales y nasales, ¿verdad? Y nosotros solamente vamos a considerar las vocales nasales. Donde ustedes encuentren una de estas letras, la palabra es nasal, ¿verdad? Un ratito, ya casi terminamos acá. Les muestro. Bueno, entonces acá sería la vocal nasal A, la vocal nasal E, la vocal nasal I. Donde ustedes encuentren una de estas letras que finalmente ahora quedan acá, la palabra es nasal, por una sola. Si hay 2 o 3, mejor todavía. Ya la palabra es absolutamente nasal así, ¿verdad? Y entonces en esos casos cuando yo tengo que decir ñandé, ña, ¿verdad? Ahí tienen ustedes. En el caso de las consonantes, son 8 las consonantes nasales del guaraní. Y que son, en este caso, vamos a eliminar acá, vamos a dejar solamente la G. Acá vamos a irnos de manera seguida. Tienen ustedes la me, me, be, ne, de, nge, ñe, hasta acá. Estas son las consonantes nasales del guaraní. Y donde ustedes encuentren una de estas, la palabra es nasal, ¿verdad? Y es justamente lo que estuvimos haciendo allí cuando estuvimos marcando en rojo los verbos nasales, ¿verdad? Entonces, concretamente, estas son las vocales nasales del guaraní. A, perdón, A, E, I, O, U, esta. Y estas son las consonantes nasales. Ge, me, be, ne, de, gen, ñe. Entonces, con esta ayuda, ustedes rápidamente van a poder reconocer. Es lo que pasó justamente con ese listado, repito, de verbos más comunes. Fíjense, en base a eso, en este listado que estuvimos viendo con ustedes, acá está pum A. Pum A es nasal porque lleva la A, que está en la lista que les mostré. Rambosá es nasal, ¿por qué? Porque lleva la B. Esto hace que la palabra sea nasal. Por eso tenemos que decir ñandé, ña, rambosá. Acá es evidente, es la E nasal, por esto es nasal. Acá en Baapo es nasal, ¿por qué? Porque está la B. B. Entonces decimos ñandé, ña. Acá tenemos 2. Tenemos la G, esta letra inicial, y tenemos la E. Por esa razón, entonces, cuando conjugamos, tenemos que decir ñandé, ñanguaje. Y así va con lo demás. Este es repito, el listado que estuvimos viendo y voy a terminar con esto por hoy. Fíjense
en este listado de adjetivos. Yo uso con ustedes lo que sería así un par de opuestos. Lindo, feo, alto, bajo, inteligente, ignorante, gordo, obeso o delgado, flaco, ¿verdad? Que son, digamos, los más frecuentes. Entonces yo puedo decir pona. Siempre esto tiene que ir con un sustantivo. Un sustantivo es caraí, señor. Cuña caraí, señora. Yaguá, perro. Paco va, banana, banano. Entonces yo puedo decir caraí, poná. Cuña caraí, poná. Caraí, baí. Cuña caraí, baí. ¿Se dan cuenta que para los dos es baí? En castellano yo diría señor feo, señora fea. Feo, fea. En guaraní es baí. Caraí, baí. Cuña caraí, baí. Ibate, alto, ¿verdad? Y yo en castellano tengo que decir señor alto, señora alta. En guaraní digo caraí, ibate, cuña caraí, ibate. Igualito, no hay ninguna diferencia. Solamente la diferencia está en caraí y cuña caraí. Pero ibate se utiliza con masculino y femenino. Carapé es bajo, o petizo, carapé. Caraí, carapé, señor bajo, petizo. Cuña caraí, carapé, señora baja, o petiza, ¿verdad? Bajo, baja en castellano, pero en guaraní solamente carapé. Caraí, arandú, cuña caraí, arandú. Esto sí es lo mismo en castellano. Señor inteligente, señora inteligente. Taví es ignorante. Entonces, caraí taví, cuña caraí taví, señor ignorante, señora ignorante. Quirá, gordo. Caraí quirá, señor gordo, cuña caraí quirá, señora gorda. Pirú, delgado o flaco, caraí pirú, señor flaco o delgado, cuña caraí pirú, señora flaca o delgada. Marangatú, bueno. Caraí marangatú, señor bueno, cuña caraí marangatú, señora buena, bueno, buena, guaraní marangatú. Y finalmente ñañá, caraí ñañá, señor malo, cuña caraí ñañá, señora mala, malo, mala en castellano, ñañá en guaraní. Esto es en el avance que estamos haciendo y le vuelvo a repetir. Yo puedo tomar cualquiera de estos adjetivos yendo a la estructura que estamos desarrollando con ustedes. Ya lo que viene va a ser mucho más sencillo porque esta es la parte, hablando un poco mal y pronto, relativamente más complicada, ¿verdad? El que distingue esto que estoy mencionando acá, ya luego no va a tener ningún problema. Yo puedo poner acá, repito, co, pe, amo. Cocaraí, este señor. Cocuñacaraí, esta señora. Cocariaí, este joven. Después puedo cambiar, puedo decir Pecaraí, este señor. Pecuñacaraí, esta señora. Pecariaí, este joven. Después digo Amó. Amó Caraí, aquel señor. Amó Caraí, aquella señora. Amó Cariaí, aquel joven. Puedo poner un número. Puedo poner Bojapí. Bojapí, 3. ¿Verdad? Y allí digo, Bojapí Caraí, 3 señores. Bojapí Cuñá Caraí, 3 señoras. Bojapí Cariaí, 3 jóvenes. Esta es una manera entonces de fácilmente nosotros acá poder alternar estos nombres. Acá puedo agregarle inclusive el nombre de un animal, nombre genérico, yaguá, perro, ¿verdad? Y entonces yo puedo decir co yaguá, este perro, co yaguá poná, este perro lindo. Puedo ponerle acá, por ejemplo, aparte de yaguá, el verbo caru, que es comer. Puedo poner, por ejemplo, el verbo guatá. Guatá, que es caminar. Entonces yo puedo decir, tomando el caso del perro, puedo decir co, yaguá, poná, o guatá. O guatá. Ese perro lindo camina. Y acá le puedo agregar yo un adverbio para decir camina mal, por ejemplo. Co, yaguaponá o guatabaí. Co, yaguaponá o guatabaí. Este perro lindo camina mal. Entonces, ese es el esquema que vamos a estar usando en lo que viene para ir construyendo ya nuestras oraciones. Y traten de fijar esta imagen donde, repito, hay una fórmula para construir.
un adjetivo determinativo, se suma un sustantivo y al cual se agrega un adjetivo calificativo. Le agregamos un verbo en presente, pretérito, futuro, y después del verbo una estructura parecida a la primera. Otra vez un adjetivo determinativo, un sustantivo, un adjetivo calificativo. Yo puedo repetir todo esto que está acá. Amó, aquí. Puedo poner acá. PTI. Puedo poner amó. Y va a ser lo mismo. Amó a Opiahu. O llegó a amó a Opiahu. Compró aquella ropa nueva. O llegó a PTI a Opiahu. Compró una ropa nueva. O llegó a Bojapuy a Opiahu. Compró 3 ropas nuevas. Esa es una tremenda facilidad que tiene el guaraní para construir, en este caso, las oraciones o las frases. No es una cuestión complicada, es una cuestión bastante simple. Y lo que estamos usando con ustedes es un método se llama de composición. Componemos, vamos juntando un elemento a otro, y vamos de lo simple a lo complejo. De aprender qué es caraí a decir cocaraí, pecaraí, amocaraí. Le agregamos una dificultad más, decimos poná, baí. Cocaraí, poná, cocaraí, baí. Le agregamos un verbo, cocaraí o guatá, cocaraí, poná o guatá, cocaraí, poná o carú, cocaraí, poná o guapí. Y le agregamos otra vez la misma estructura inicial, como estuvimos viendo allí. Entonces, a eso es a lo que estamos apuntando y a eso es lo que vamos a llegar con ustedes. En 1 o 2 clases más ya van a darse cuenta de la diferencia entre no saber o saber poco y en este caso ya tener una base sustentada en un promedio, les repito, unas 250 o 300 palabras que va a tener el curso. Hasta aquí, señora Silvia, no sé si hay alguna consulta. El hecho de llevarnos un poquitito más de tiempo y sencillamente para rememorar todo lo anterior, poner más o menos las cosas así bien claras y en la siguiente agregarle lo otro. Hoy incorporamos adjetivos calificativos, cualidades, poná, baí, gajú, tuyá, etcétera, como les mostré hace un momento. Esto sí. Otra vez, les voy a pasar después la parte que corresponda hoy, voy a pasar otra vez al grupo después. Ya, muchas gracias. Hace un momentito preguntaba Víctor si se debe usar ya y ña en la conjugación de ñandé. O sea, ¿cómo se debe usar ya o ña para la conjugación de ñandé? Dice así, se le podría aclarar. Bueno, esta es la fórmula que recién les mostré. Cuando uso ya, cuando en la palabra hay eso, cuando están las vocales nasales, una. Por ejemplo, el caso de se. Se es esta, la e. Se, a, se, dere, se, ja, o se. Poná. Poná. Y allí es un adjetivo, en realidad no puedo conjugar eso, pero puedo tomar un verbo y en el verbo entonces fijarme si hay una vocal nasal o si aparece una consonante, mínimamente una, y a veces aparecen más de una. Por ejemplo, la palabra mba apo tiene la mbe, y yo digo ñandé, ñamba apo por eso. Yo digo me dar, está la m, ñandé, ñame. ¿Dónde aparece una de estas 6 letras o donde aparece una de estas 8 letras que son consonantes? Allí hay una palabra nasal. Muchas gracias. Bueno, estuvo muy interesante la clase hoy. Le robamos un poco más de tiempo al profe. Así que les invitamos muy cordialmente a conectarse de vuelta con nosotros al mismo horario, las 8 p.m. hora de Paraguay, los sábados, ya que aquí sobre todo se trabaja de sol a sol, así que los sábados es el día que más disponibilidad tiene la gente, y para nosotros las 5 de la tarde en toda esta parte del Pacífico, y a esa hora recién la gente está llegando a su hogar, pero de todos modos, quienes se perdieron las clases anteriores y tienen intenciones en conocer un poquito, pueden retroceder en las clases del Centro Cultural Paraguayo en la Costa Oeste. También está en la página de la ATCO, Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste. También se reprisan estas clases justamente por su utilidad en un programa que lo hacemos en Nueva York, que se llama Bajo la Roja, Blanca y Azul, y se emite los sábados, y creo que con reiteración de los miércoles.
Así que hace un ratito estaba ahí un periodista que hoy justamente me hizo una nota, es Juan Vareiro, por lo visto salió un momentito, pero estuvimos hablando esta mañana de la importancia del guaraní que nos identifica en cualquier parte donde estamos. Así que qué placer, qué gusto poder ir aprendiendo un poco más. Hoy este periodista cuando le dije vamos a aprender guaraní, me largó una frase así completísima y yo le dije, va, él haría, porque me perdí un poco y entonces digo, qué vergüenza. Yo le digo, yo hablo, pero de repente hay términos que a uno no le es tan usual. Y bueno, para alegrarnos toda esta tardecita acá, bueno, tarde, temprano es aquí, son apenas las 6:26, hay un sol radiante, precioso, y ahí ya es muy tarde, pero ¿qué tema te aprendiste últimamente, Víctor? ¿No podrías hacernos ahí con una pista, algo en guaraní para la gente que no te conoce, que hoy se conectaron? Cierto, cierto. Sí. Belu, vos estás en Asunción. No, yo soy de Ciudad del Este. Ah, qué lindo. Un saludo a Belu. Sos nuevita. Bueno, también Sí. mi amiga Katy Ávila. Víctor me invitó a entrar. Primera vez. ¿Viste, Katy? Sí. Hola, Katy. Hola Miguel, me encantó el curso, me encantó, aprendí muchísimo porque siempre quiero hablar guaraní, mezclo todo con el inglés y entonces hago un yo parada de novela. Sí, la verdad que está muy interesante y tenemos un chat para todas las personas que quieran sumarse. Y imagínense qué vergüenza que un chino recién llegado se haya aprendido ya algunos temas en guaraní y la gente se queda gratamente sorprendida y feliz. Él lo va a compartir acá como cierre, alguna de las canciones que ya se aprendió. Y es realmente admirable que habiendo llegado recién ya esté hablando un lindo español y un lindo, bueno, el inglés por supuesto domina, como los chinos son lo magnífico para los idiomas, tienen una habilidad única. Así que, Víctor, cuando quieras cerramos contigo, agradeciéndoles a todos y también invitándoles muy cordialmente para los viernes a las 8:30 de Paraguay y a las 5:30 hora del Pacífico, tenemos clases de danza paraguaya con todos los pasitos característicos para ir conociendo cómo son los pulsos de la polca, en fin, es una belleza poder movernos un poquitito, como dijo la profesora ayer, de la cocina al comedor, del comedor a la sala, y poder conocer justamente eso, los ritmos y las pausas del lenguaje de la música. Así que, Víctor, te cuento que esas clases te van a encantar porque tiene que ver con la idiosincrasia, con la cultura paraguaya. O a vos que te estás familiarizando, después vas a venir a probar el rico boribori que hago yo aquí en Los Ángeles, el vellú y todas las comidas paraguayas que te vamos a agasajar aquí. Después nos juntamos con Gladys para hacerte probar otro tipo de menús. Y bueno, qué lindo que te vamos a tener más cerca en la universidad. Él está en una de las universidades más prestigiosas de California, así que muy pronto va a ser, no digo nuestro vecino, porque ahora está lejísimo, pero después ya va a poder venir a compartir el almuerzo o la cena con nosotros. Así que vamos a darle paso a Víctor para si ya tiene un tema para que pueda compartir con nosotros. Tengo una cosita para discutir. Primero, soy una parte del club de español en universidad en UCLA y estoy pensando en crear ¿cómo se dice? Un tema de Paraguay algún día para una semana y si pueden, ¿cómo se dice? Participar en mi club, bienvenidos y espero que pueda verlos en el club o en el recinto y si vengas al recinto de UCLA, voy a pagar por todas las comidas aquí. Muy bien. Bastante. ¿Suena bien? Sí.
Y ya tenés fecha, ya tenés fecha. Sí, 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 es que empiezo la universidad en el 1 de octubre, pero me voy a mudar a UCLA en septiembre, entonces más o menos en ese tiempo te voy a avisar y vamos a hacer algo. Qué bueno. Sí, Gladys y yo ya estamos anotadísimas con Miguel para ir a visitarte. Yo también. Para darte la bienvenida a tu nueva universidad. Vamos a celebrar el hecho de que llegues hoy, el hecho de que Gladys hoy se compró un lindo auto. Bien, Así que vamos a celebrar todos juntos todos estos logros, el hecho de que te mudes a la universidad, que va a ser un ambiente tan lindo, tan acogedor, donde vas a conocer a mucha gente linda de tu edad. Y vas a aprender un montón y después vos nos vas a enseñar a nosotros. En guaraní nos vas a enseñar lo que estás aprendiendo. Bueno, ¿y qué tema nos vas a compartir ahora? Y también si quieren darlos una clase de guaraní o algo sobre la cultura paraguaya para los estudiantes de UCLA, pueden hacerlo porque en mi club es o sea, más o menos una plataforma para, ¿cómo se dice? Anunciar. ¿Cómo se dice? Like advertise, advertizar. Like advertise for Paraguay culture. Paraguayan culture. Wonderful. Thank you so much. So if you guys, yeah, like I will let you guys know more about it, and I'll definitely be free. I'm so sorry for like I'm not thinking anything. So like if you guys are, if like I cannot speak Spanish right now, but if you guys can go there, like just let me know. I'm always free for you guys. Just let me know. Thank you. Excelente el español de Víctor, excelente. Sí. Bueno, vamos a escucharle cantar ya. Está poniendo su música, va a poner ahí. No, es una maravilla que tan pronto se haya aprendido. El profesor también excelente, me encantó cómo explica, súper interesante, súper. Felicitaciones, profesor. Muchas gracias. Sí, porque uno escucha normalmente, pero escribir es otra historia. Yo la enamoré a Silvia en guaraní, David. Qué bien. Yo justamente le estaba diciendo eso a Víctor también. Es demasiado genial escucharle al profesor explicar, le dije. Es demasiado distinto al guaraní que nos enseñan a nosotros en el colegio desde que empezamos. Muchas gracias. O sea, la enseñanza es muy distinta y demasiado a gusto escuchar y ver. Así da gusto aprender. Sí, también Perú me dijo que tenés una no sé, una cuenta en Wikipedia y me sorprende. No. Wow. Sí. Es que yo sentía que ya le había visto al profesor en algún lado y que ya había escuchado su nombre, entonces metí en Google su nombre y encontré su biografía y por eso le envié captura. Gracias, Belu. Sí, el profesor es lo máximo en guaraní, así que está en todas partes, incluso el diccionario que ahora tiene la aplicación de guaraní que podemos tener en el teléfono. Creo que fue idea del profesor, ¿verdad, Ambo de Jara? Sí, trabajamos en varios proyectos. Wikipedia, la traducción del navegador Mozilla, Firefox, al guaraní, y últimamente en otros proyectos también. Estamos allí con mucha gente, no soy solamente yo. Hay muchos amigos que trabajan dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que están haciendo un esfuerzo grande para mejorar, para fortalecer la lengua guaraní. Te voy a pasar en privado. ¿Cómo así que hay diccionario? Allí ¿Se puede descargar?
Hay en este momento inclusive uno en línea que está por salir, yo creo que esta Está, semana que viene. Estamos en el mes del idioma guaraní, que es agosto, y queremos en este mes poner allí, lanzar. colgar un diccionario muy fácil de usar. Estamos en eso, Sí, creo que porque en los que esta están semana. actualmente en Google no son muy buenos y muchas palabras no tienen. Por eso, estamos trabajando en eso. Casi está, casi. Qué bueno eso. Muchas Me gracias. alegra saber eso. Bueno. Bueno, tenés el tema, Víctor. ¿Algo que nos va a cantar? Ahora, Yo pensé que ya estabas preparado para cantarnos, para no, despedir nunca, hoy. nunca. Es que, ¿qué tipo de, puedes recomendarme una canción y voy a cantar? No, Voy pero a la que intentar. ya conozcas, la que ya la que ya tengas, la que solés cantar ahí en tu dormitorio. ¿Cuál es la que estás practicando en guaraní? Ah, ok. Hay una banda muy famosa, se llama Tierra Adentro, pero aún estoy aprendiendo las canciones, entonces no estoy preparado por eso. Pero Y el otro que ya grabaste, uno que levantaste en Instagram. Pura high soul. ok. Voy a intentar. Okay. Pon el que quiera para endulzar el oído acá. También puedo cantarlas para ustedes cuando estoy en UCLA o estoy en tu Muy casa. bien. Sí, Bueno, Y, pues, qué alto que se fue. ¿Eso? ¿Verdad? ¿Desapego? puedes poner la música para que te ayudes. No es necesario. Voy a cantar a capela. a capela. Ay. Qué alto que se fue, qué mucho que te quisiera, qué lejos que se fue mi querer. O pareja de lo nuestro en primavera, ande y cande ver el mundo y yo. Llorando por las noches, Amaira. Si tú y Shai de ahí como un planeta, mi amor. Tú y Shai de ahí como un planeta. Y me quedo shaño y vos te fuiste. Y yo me quedé a putaniere con el viento. Y me quedo shañoite, aunque lejos shemanu andere, tú me invindere kobe, arecian de ver la suerte andere o por ahí te. Bien, Excelente, bien. ¿Viste? excelente. Felicitaciones, Víctor, excelente. Qué voz. Excelente. Sí, Excelente. muy La dulce es la voz de Víctor. La próxima semana voy a intentar a la otra canción porque ya acabo de terminar mi examen final de la clase de verano, entonces no tenía tiempo para estudiar las canciones, pero después, ahora yo tengo tiempo para estudiar una de las 3 que Perú y ustedes me recomiendan y voy a cantar la próxima semana, no Muy ahora. bien. Muy bien, Muy bien. mucha suerte. Qué Excelente, bueno. una voz hermosa, una voz